Bueno, y para continuar, hablaremos sobre la hipocalcemia. Eh, la hipocalcemia definida como uno de los trastornos electrolíticos más comunes y se define claro como los niveles corregidos de calcio por debajo de 8,5 miligramos por mililitro, por decilitro. Em, y es relevante reconocer esto que hemos mencionado varias veces durante esta presentación sobre el potencial de acción cardíaco. Y es que el potencial de acción cardíaco en su fase 2 requiere del ingreso de calcio. Y cuando el nivel de calcio está muy bajo, este ingreso de calcio viene a estar prolongado y genera lo que nosotros conocemos como el QT prolongado, o también notamos que el largo del secuente CT puede estar prolongado, pero los niveles de la onda T no tenemos este cambio de la onda T, es decir, solamente tenemos cambios en el segmento QT y en el segmento ST. De presentación clínica, como habíamos mencionado previamente, en la hipercalcemia notamos claramente cómo hay una disminución de la excitabilidad, ¿no? Y en cambio en la hipocalcemia es lo contrario, hay un incremento de la excitabilidad nerviosa y con ello tenemos con frecuencia tetania, calambres, el espasmo que hablábamos, el carpo pedal, el estridor laríngeo o convulsiones. Pueden haber alteraciones mentales también, claro, porque reconocemos desde la primera diapositiva que presenté sobre la acción del calcio en la liberación de neurotransmisores y en las conexiones interneuronales y genera irritabilidad, depresión o incluso alucinaciones. Hay signos neurológicos como hipertensión endocraniana, edema de papila, incluso síndrome de parkinsonismo. Hay signos oculares que pueden aparecer también en la hipercalcemia, que vendría a ser las cataratas, a diferencia de las cataratas de la hipercalcemia que son en banda. Estas son las cataratas como comunes. Hay alteraciones en el electrocardiograma, donde hay una prolongación del intervalo QT, que recuerden siempre corregirlo al intervalo RR, y por eso existen calculadoras, ¿no? Hay degeneraciones también, bueno, alteraciones en los anexos de la piel, como a veces displasias unguiales o alteraciones endocrinas secundarias a la hipocalcemia como la diabetes mellitus secundaria, que es algo que pocas veces se ve, pero también puede ser. Entonces, ¿cómo examinamos un paciente con hipocalcemia? Reconocer primero el signo de Chebostek, que es este estímulo sobre el nervio facial a nivel de la aurícula, en la parte anterior de la aurícula. Y lo que hacemos de pabellón auricular, perdón, y lo que vamos a hacer es un estímulo como en 90 grados, como una percusión certera sobre el nervio facial, y lo que vamos a tener como respuesta es una contracción de la comisura labial hacia arriba. Entonces, al paciente se le dice, cierre los ojos, el labio inferior tiene que estar entreabierto y lo que hacen ustedes es estar enfrente del paciente directamente y hacer este reflejo como en ángulo recto, a un lado y al otro. Hablamos de grados, algunos hablan de que un grado es que es súper tenue, dos es que es más notorio y tres es cuando puede contracturar toda la hemicara derecha, ¿no? O izquierda. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay nivel o grados de Chehostek. Y el signo de Trousseau hace referencia al estímulo se hace presión con el manguito de medición de presión. Como les decía, insuflamos hasta perder pulso, perdemos el pulso y en ese momento se espera 1 a 3 minutos y esperamos a observar que el primer dedo haga oposición sobre todos los otros cuatro dedos, incluso podemos llegar a hacer la flexión de la muñeca. Pero lo que se espera es hacer este movimiento espontáneo del primer dedo hacia los otros cuatro dedos y que los otros dedos pueden estar juntos o en esta posición. Hay una hiperreflexia manifiesta, nuevamente por el incremento de la excitabilidad neuromuscular. Puede haber espasmo de la laringe, por eso esto de la tos es importante. La falta de respiración, considerar también en sus pacientes. Pueden haber convulsiones, como decíamos, tónico-clónicas y edema de la papila. ¿Cómo es el abordaje? Como habíamos hecho en hipercalcemia. No tengo una sospecha hipocalcemia. Esta sospecha puede estar determinada por signos clínicos, que normalmente es adormecimientos, calambres, hormigueos alrededor de la boca. Pueden tener otros signos como de repente, bueno, los calambres directamente, o incluso pueden hacer truzo espontáneo, que es cuando este dedo atraviesa nuevamente y hace esto, pero de manera espontánea sin que le hagamos la presión con el manguito. Entonces tenemos sospecha de hipocalcemia o simplemente porque queremos saber en un paciente post-tiroidectomizado o en un paciente que le hemos hecho una paratiroidectomía posterior a una resección de adenoma paratiroideo.
medimos el calcio y siempre es importante medir el calcio sérico total y corregirlo a la albúmina. Y si es posible, medir el calcio iónico, que es un poco más sensible en casos de hipocalcemia. Confirmamos entonces la hipocalcemia, siempre hacemos una evaluación de la gravedad clínica y definimos, ¿no? Si es algo agudo o es crónico. El agudo, el clásico que les estoy comentando en mis ejemplos, tiroidectomía, le hicimos una cirugía, pasó algo de ese tipo y es una hipocalcemia aguda o es crónica, como el caso de la paciente que les comentaba al inicio de la plática, de la charla, donde venía con convulsiones tónico-clónicas de buenos años y al momento de medir el calcio estaba bajo. Esta paciente tuvo hipocalcemias crónicas. Evaluamos la gravedad y según eso hacemos el tratamiento específico que vamos a hablar en un momento. Confirmamos la hipocalcemia y tenemos que medir tasa de filtrado glomerular porque es importante considerar si el paciente, estamos ante un paciente con enfermedad renal crónica, los niveles de fósforo, porque a través de esta medición yo podré entender ante qué condición me puedo encontrar, niveles de magnesio que pueden empeorar las hipocalcemias y los niveles de paratormona. Evaluamos también la historia clínica, médica y medicamentos y hacemos un examen físico, porque siempre es importante la historia clínica familiar, dado que hay trastornos hereditarios autoinmunes, por ejemplo, las poliendocrinopatías autoinmunes que pueden estar relacionadas a hipocalcemia, como el hipoparatiroidismo primario, insuficiencia adrenal. Entonces hay que evaluar historia clínica previa, la historia propia del paciente, si es que estas molestias las tiene recientemente o ya las tiene buenos años, como les comentaba en el caso de mi paciente, el uso de ciertos medicamentos que pueden inducir estados de hipocalcemia o el examen físico importante para ver sobre todo este estado de hiperexcitabilidad. Si es agudo o crónico, como mencionábamos, importante reconocer si es que el calcio está bajo, ustedes hemos mencionado varias veces esto, la paratormona debería estar alta, ¿no? Como mecanismo de compensación. Entonces, si es que esta está alta, ya sabemos de que es una hipocalcemia que no tiene relación con la paratormona. Pero si el calcio está bajo y la paratormona también está bajo, la culpa la tiene la paratormona. Es decir, la paratormona no está trabajando y por eso es que tengo hipocalcemia. Y las causas son los hipoparatiroidismos, ¿no? Ahora, de los hipoparatiroidismos hay un montón de causas que los vamos a ir mencionando, pero también puede ser de que los niveles de calcio estén bajos, pero con paratormonas altas y con fósforo. Ahora vamos a hablar del fósforo. El fósforo es un marcador importante en la diferenciación diagnóstica. ¿Por qué? Porque si yo tengo si tengo disminución de paratormona por la cirugía que hablábamos, por ejemplo, por herencia o congénito que la paratormona está baja, el calcio va a estar bajo y el fósforo va a estar alto. Y es que la paratormona tiene un efecto sobre el fósforo que es botar fósforo por la orina, fosfatúrico. Al botar fósforo por la orina, normalmente los niveles de fósforo van a disminuir. Si es que yo tengo hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, la paratormona está alta, el calcio está alto y el fósforo va a estar bajo. Pero al revés, si tengo hipoparatiroidismo, lo que va a pasar es que el calcio va a estar bajo y el fósforo va a estar alto. Entonces, importante ahí porque con eso puedo yo tomar una decisión. Entonces, si es que tengo el calcio bajo y el fósforo alto, yo tengo que pensar que hay una disminución de la acción de la paratormona, a pesar de que la paratormona está alta. Y a esto le llamamos pseudo hipoparatiroidismo. Y es que a veces pasa que el cuerpo se resiste a la acción de la paratormona, tienes niveles súper altos de paratormona, pero el cuerpo no sabe, digamos, que su acción esté buena, ¿no? Y eso genera de que el calcio esté bajo y que el fósforo esté alto. O sea, igualito como un hipoparatiroidismo, pero con paratormonas altas. Entonces se llama pseudo hipoparatiroidismo. Pero ¿qué pasaría por lo contrario si el fósforo más bien está bajo? Entonces, calcio bajo y fósforo bajo, ahí yo ya no, y la paratormona está alta, quiere decir que la paratormona está haciendo el trabajo que debería hacer, pero no está dando resultado. Y cuando pasa eso, yo tengo que pensar en que hay deficiencia de vitamina D. La vitamina D, cuando está disminuida, normalmente disminuye dos, calcio y fósforo, las dos cosas. Entonces, siempre tengo que pensar en la vitamina D también en este contexto. Eh, si yo tengo la vitamina D baja y la fosfatasa alcalina alta, la fosfatasa alcalina vendría a ser como nuestro marcador de formación de hueso o también de mineralización del hueso.
Entonces, cuando la vitamina D está baja y la fosfatasa alcalina está alta, quiere decir que el cuerpo está sufriendo para mineralizar el hueso, y a eso le llamamos osteomalacia o raquitismo, ¿no? El raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos. Si yo tengo más bien la fosfatasa alcalina alta y la vitamina D está normal, yo tengo que pensar que hay una resistencia a la vitamina D, que son causas mucho menos frecuentes, pero también importante que lo conozcan. Y si yo tengo la fosfatasa alcalina completamente normal, quiere decir que mi mineralización está tranquila, sin problemas, pero que tengo una disminución de la vitamina D. Se habla de una deficiencia de vitamina D que no ha generado osteomalacia ni raquitismo y que puede ser por mala absorción. Y ya está, ahí se suplementa y estamos. Lo que acabamos de mencionar, la resistencia a la vitamina D. eh, Entonces aquí hablamos de la etiología de las hipocalcemias, los desórdenes relacionados a la paratiroides, y están los congénitos. Y aquí viene el síndrome de Di-George. Hay ligados al cromosoma X, tenemos los hipoparatiroidismos autosómicos dominantes, las poliendocrinopatías autoinmunes, la mutación propia del gen de la paratormona, y también tenemos los desórdenes relacionados a la vitamina D, como son la deficiencia de vitamina D por dieta o mala absorción, pérdidas aceleradas por uso de anticonvulsivantes de larga data. Importante saber eso del fenobarbital, por ejemplo, que pueden generar deficiencias de vitamina D, mutaciones del CYP3A4, alteraciones de la 25 alfa hidroxilación por trastornos hepáticos, o alteración de la 1 alfa hidroxilación por enfermedad renal, el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1 y el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2, y la osteomalacia oncogénica, que también podría generar hipocalcemias. ¿Qué es esta osteomalacia oncogénica? Recuerdan que hablamos de la FGF23, ¿no? La FGF23, este factor de crecimiento de fibroblastos, es una fosfatonina que ayuda a eliminar fósforo a través de la orina. Pero cuando hay un exceso de esta fosfatonina, lo que va a pasar es que vas a eliminar mucho fósforo por la orina y el fósforo en sangre va a estar disminuido. Pero recuerdan que la FGF23 también tiene un efecto inhibitorio sobre la 1-alfa hidroxilación y un efecto inhibitorio sobre la propia paratormona, y esto podría disminuir los niveles de calcio. Así que también es una causa de hipocalcemia. Otras causas tenemos los excesos en depósitos en el hueso, como el síndrome de hueso hambriento, o las malignidades con metástasis osteoblásticas, como puede ser el cáncer de próstata. Esto, el síndrome de hueso hambriento, nos ha pasado en casos, por ejemplo, en hiperparatiroidismo primario severo, con niveles muy altos de paratormona y con recambio óseo acelerado. Y al momento de retirar la glándula productora para hormona, lo que va a pasar es que el hueso, que está en un recambio súper alto, empieza a requerir más calcio para la formación de hueso y empieza como a secuestrar calcio, fósforo y magnesio. Entonces, la diferenciación entre un hipoparatiroidismo postquirúrgico versus un síndrome de hueso hambriento vendría a ser generalmente los niveles de fósforo, ¿no? Los niveles de fósforo en un hueso hambriento suelen estar también bajos, y los niveles o normales, y los niveles de fósforo en un hipoparatiroidismo postquirúrgico más bien suelen estar tirados para alto. De cualquier manera, el manejo es reponer lo que les hace falta. La alteración en la resorción ósea también, como la deficiencia de vitamina D, el uso de bifosfonatos o el uso de inhibidores de RAN ligando, como el denosumab, pueden hacer transitoriamente hipocalcemias relacionadas a alteración en la resorción ósea. Algunos medicamentos que son quelantes de fósforo, el foscarnet, los fosfatos, los citratos, que pueden generar también hipocalcemias. Las hipocalcemias neonatales, el VIH, algunos medicamentos que usamos para VIH pueden generar trastornos de calcio, deficiencia de vitamina D o hipomagnesemia, y al generar hipomagnesemia no deja que hace un tipo de resistencia a la paratormona y disminuye los niveles de calcio. La enfermedad crítica también se puede asociar a hipocalcemia. Entonces, por definición, un hipoparatiroidismo es hipocalcemia e hiperfosfatemia. Entonces, ahí hacen, para que recuerden nada más, paratormona. Si es que la paratormona está baja, el calcio también va a estar bajo, pero el fósforo va a estar alto porque no se va a liberar fósforo por la orina. Y para definir como hipoparatiroidismo y no un pseudo hipoparatiroidismo, tenemos que tener la paratormona baja, por debajo de 20 o indetectable. Esa es su frecuencia. La etiología de edad es variada, pero el 75% es postquirúrgica. En la epidemiología es una condición rara. Lo más frecuente, como les decía, es relacionado a posterior a una cirugía, que es decir, adquirido, generalmente después de una tiroidectomía.
por isquemia, es decir, disminuye la vascularización de las glándulas paratiroideas, puede ser por una lesión térmica o porque directamente sacaron las paratiroides, como hablábamos al inicio, eh, pero también puede ser por trastornos genéticos, por trastornos infiltrativos o por trastornos funcionales. Estos funcionales están asociados generalmente a la disminución de magnesio, por eso es que cuando hay calcio bajo, siempre es importante medir también el magnesio, porque si este está bajo y no corregimos la hipomagnesemia, el calcio tampoco va a terminar de mejorar. Eh, el hipoparatiroidismo postquirúrgico puede ser transitorio o puede ser crónico o permanente. Y para la definición de uno u otro lo determina el tiempo. Hasta hace un tiempo decíamos que era permanente si es que necesitaba calcio por más de 6 meses. Actualmente decimos que hemos ampliado un poco hasta el año. ¿Cómo es esto del síndrome de hueso hambriento? Como les decía previamente, notamos hipocalcemia, calcio bajo, fósforo bajo y magnesio bajo. Generalmente van las tres cosas. Es una excesiva remineralización del hueso que sucede durante el primer al sexto día posterior a una paratiroidectomía. En casos de hiperparatiroidismo primario, los niveles de paratormona decrecen y la resorción de PTH ya empieza a cesar y empieza a activarse la actividad osteoblástica y incrementa la captación de calcio, fósforo y magnesio. Generalmente les pasa a pacientes de mayor edad, aquellos que tienen estos, como hablábamos de esos huecos de resorción, que son los tumores párreos o con osteitis fibrosa quística, incidencia de recambio alto. Tenemos pacientes con paratormonas súper altas, que generalmente ese súper alto es mayor de 3 veces el valor superior normal, fosfatasas alcalinas al doble del límite superior normal, y en paratiroides grandes, ¿no? Paratiroides mayores de 2 gramos de peso. Generalmente una paratiroides pesa 0,05 gramos y que pese 2 gramos es un montón, ¿no? Es una paratiroides grande. El hipoparatiroidismo funcional se asocia a la hipomagnesemia, entonces disminuye la secreción de paratormona y hay una resistencia en la acción de paratormona a sus receptores. Y existen también los hipoparatiroidismos por culpa de infiltración de las glándulas paratiroideas, y esto puede ser por hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, metástasis de cáncer de mama o destrucción mediante radiaciones ionizantes o por yodo radioactivo, que es muy poco frecuente, pero puede pasar. Causas genéticas, las sindrómicas, y aquí viene lo que hablábamos de los síndromes poliglandulares autoinmunes, donde podemos encontrar diversidad de síntomas y la más frecuente vendría a ser las candidiasis mucocutánea asociada a insuficiencia adrenal, a hipoparatiroidismo, y vienen juntas, ¿no? Y suelen estar por eso es que es importante en niños, sobre todo en personas jóvenes, considerar que si yo tengo hipocalcemia con hiperfosfatemia, medir los niveles de cortisol, también considerar hacer una evaluación de la piel a través de una consulta por dermatología. Y en las enfermedades aisladas, se han visto también que hay este tipo de hipoparatiroidismos autosómicos dominantes que se asocian a alteración del gen del receptor sensor de calcio, y de otras alteraciones genéticas, ¿no? El síndrome de George es este síndrome que hemos estudiado todos en pediatría. eh, Tienen una alteración del factor de transcripción para el desarrollo de la paratormona, de la paratiroides, y suele asociarse a otras cosas como trastornos cardíacos, trastornos en cómo se observa al paciente, y suelen tener micrognatia, suelen tener también una implantación baja del pabellón auricular, suelen tener paladar hendido, el timo hipoplásico y bueno, la hipocalcemia que acabamos de mencionar. Entonces aquí tenemos nuestro signo de Chebostek. Importante reconocer que el 25% de los signos de Chebostek, el 25% de los Chebostek positivos se encuentran en pacientes sanos, o sea, no todos los síndromes de Chebostek aparece en hipocalcemia, por eso es siempre importante corroborarlo, digamos, con un signo de Trousseau y usar nuestro manguito de insuflación, porque eso sí, el 94% de los positivos tienen hipocalcemia, ¿no? Y estos son todos los signos y síntomas asociados a la hipocalcemia. A nivel nervioso, siempre recordar que va a haber una hiperexcitabilidad, entonces pueden haber trastornos tipo ansiedad o convulsiones. También puede haber distonías o parkinsonismos derivados de las calcificaciones, como decíamos. ¿Qué pasa a diferencia de una hipercalcemia? En la hipocalcemia
asociado a hipoparatiroidismo hay un aumento del fósforo y el producto calcio-fósforo también podría estar alto. Cuando este producto calcio-fósforo está incrementado, el cuerpo tiende a llegar a un punto en el que no puede eliminar ese producto calcio-fósforo y genera depósitos en los ganglios basales y genera distonías o parkinsonismo. Eso pasa en las hipocalcemias crónicas secundarias a hipoparatiroidismo. Notamos también las cataratas, el papiledema que mencionamos, las arritmias cardíacas que generalmente se asocian al QT prolongado. Puede haber una cardiomiopatía asociada a hipocalcemia también, laringoespasmos, podemos tener alteraciones de la morfología de los dientes, alteraciones renales, puede haber también nefrocalcinosis, puede haber cálculos renales o enfermedad renal. En dermato también puede haber onicolisis, piel seca, podemos encontrar también miopatía o espondiloartropatía, parestesia, los clásicos calambres y la tetania, ¿no? Que es un poco lo que hemos mencionado. Aquí nada más para mencionarles las clasificaciones en los ganglios basales que en pacientes que tienen hipocalcemia por hipoparatiroidismo primario con incremento de esos depósitos de calcio. Notamos aquí los cálculos renales. Recuerden que una tomografía, todo lo blanco es calcio, ¿no? Y dentro del riñón, pues es un cálculo, yo diría hasta coraliforme, porque tiene la forma de todas las vías urinarias. Entonces, ¿cómo es la evaluación sugerida ante un hipoparatiroidismo? Hacer una buena historia clínica de la familia para buscar otros trastornos o déficits endocrinos, diabetes tipo 1, insuficiencia adrenal, trastornos tiroideos, incluso buscar enfermedades autoinmunes. En la propia historia del paciente, sobre todo preguntar si lo han operado del cuello, tiroides o paratiroides. Hemos tenido casos donde pacientes que vienen con calambres de mucho tiempo, un caso especial que tuvo 5 años de diagnóstico de que ella notaba 5 años con adormecimientos y finalmente no, cada vez que iba a la consulta no era nada, medimos el calcio y el calcio estaba bajo, la cicatriz ni se le notaba y tenía una tiroidectomía. Y pasó que había quedado con un hipoparatiroidismo postquirúrgico permanente, pero que no había sido sustituido. Entonces es importante siempre preguntar si tiene una cirugía del cuello, hipotiroidectomía o paratiroidectomía u otra enfermedad endocrina. Al examen físico, siempre buscar calcificaciones ectópicas, sobre todo en los ojos, buscando cataratas. Evaluar si es que tiene la cicatriz en el cuello también. eh, Siempre buscar el signo de Chebos-Tegui-Trousseau, infecciones, buscar en los lechos unguiales si tienen alguna infección fúngica, candidiasis mucosa, signos de vitíligo, o sea, buscar también si es que tenemos algún signo de enfermedad autoinmune. Y a nivel bioquímico, siempre medir, aparte del calcio, obviamente, fósforo, magnesio, el estado de la 25 hidroxivitamina D. La 1,25 hidroxivitamina D la podríamos medir, pero no es tan relevante porque va a estar baja, o sea, ya sabemos, y es más cara de medir. Función del riñón a través de la creatinina. Podemos hacer también una valoración de cuánto se excreta en la orina en 24 horas con la intención de ver, sobre todo en pacientes que ya estamos reponiendo de manera crónica el calcio, ver que no nos estamos excediendo en la excreción de calcio y con ello tener más riesgo de cálculos renales y habría que tomar una acción al respecto, ¿no? También se podría hacer una valoración de la calota, buscar una tomografía para ver si ya tiene calcificación de los ganglios basales. A pesar de estar en hipoparatiroidismo primario, donde en teoría el aparato hormonal no va a generar tanta resorción ósea, se recomienda igual densitometría ósea para buscar osteoporosis, ¿no? El manejo clínico de una hipocalcemia inducida por hipoparatiroidismo, mantener los niveles de calcio en el límite inferior de la normalidad o un poco menos. ¿Qué quiere decir eso? Si mi normalidad es de 8,5 a 10,5, yo puedo permitirme tener valores de 8 a 8,5. O que yo vea que también el paciente está asintomático con esa cantidad de dosis. Mi objetivo es lograr mantener un nivel de fósforo y magnesio dentro del rango de la normalidad, pero si no se logra, también puedo pensar en mi objetivo es mantener un producto calcio-fósforo menor a 55 para lograr no tener depósitos de calcio en los ganglios basales. Evitar la hipercalciuria, por eso es que cada año en este tipo de pacientes se pide el calcio en orina 24 horas y logramos los objetivos que les muestro en la diapositiva. ¿Cuál es el manejo agudo? El manejo agudo. Un paciente ahora mismo, tengo un paciente que lo han operado de una tiroidectomía con disección ganglionar por cáncer de tiroides, que todavía no se sabe si es cáncer papilar o medular, aparentemente es medular en el caso que les cuento que acabo de ver. Y ahora mismo tiene el calcio en 6,8, el calcio sérico.
y ya incluye este criterio, que el calcio está menos de 7. Y los hallazgos paraclínicos es que al momento de hacerlo en electrocardiograma, notamos el intervalo QT prolongado, ¿no? Entonces, siempre es importante tener a la mano. Si yo no calculo bien, busco, hay aplicaciones para hacer el QT corregido al intervalo RR, que es contar los milisegundos que tengo de intervalo QT y lo divido entre la raíz cuadrada del RR, pero ya existen calculadoras para hacerlo. Y si sus valores superan el 460 milisegundos, está prolongado y de todas maneras, en este tipo de consecuencias, de condiciones, necesitamos calcio endovenoso acompañado también de calcio oral y calcitriol. Entonces, lo primero, le ponemos un gluconato de calcio STAT endovenoso diluido en 50 cc de dextrosa, lo pasamos lento en 10 o 15 minutos y el calcio elemental lo medimos, bueno, perdón, el gluconato de calcio al 10% tienen 93 miligramos en esos 10 mililitros, lo diluimos en dextrosa al 5% eh, y vamos a pasar a una dosis de mantenimiento. Entonces diluimos 6 ampollas en 500 cc de dextrosa y lo que vamos a obtener es que vamos a tener que cada mililitro va a contener 1.1 miligramos de calcio elemental eh, y más o menos pasamos de 0,5 a 1.5 miligramos por kilo por hora de calcio elemental durante 8 a 10 horas como mínimo con una reducción gradual de la infusión en 24 horas. Eh, por ejemplo, un paciente de 60 kilos, y aquí les hago la tarea más fácil, podemos pasar 1 miligramo por kilo por hora a 60 miligramos por hora y le pasamos 60 cc por hora. Y eso lo podemos pasar por 10 horas, son 600 mililitros. Entonces ya le hacemos esta infusión. El pseudo hipoparatiroidismo. El pseudo hipoparatiroidismo, como ya hemos mencionado antes, es una condición, un grupo de enfermedades endocrinas heterogéneas y caracterizadas es igualito que en un hipoparatiroidismo, pero con niveles de paratormona alta. Entonces tienes calcio bajo, fósforo alto y elevación de los niveles de paratormona. Y esto se debe a una resistencia a la hormona paratiroidea en sus tejidos diana. Es una condición rara, la prevalencia es muy, muy bajita, generalmente mayor en hombres, y son diagnosticados en las primeras 4 décadas de la vida, y está causado por defectos en la subunidad alfa de la proteína genas, y es una mutación del gen genas en este cromosoma que genera una resistencia a la paratormona. Y puede ser una alteración a nivel de segundo mensajero intracelular o puede ser también que genera una hipocalcemia por una disminución de la reabsorción, una hiperfosfatemia debido a la detención de la fosfaturia. Vamos a encontrar entonces fósforo urinario bajo, la 1,25 de hidroxivitamina D la vamos a notar baja. ¿Por qué? Porque la paratormona normalmente estimula la 1,4-hidroxilación, pero como no va a estar, va a haber una disminución. Y también vamos a encontrar, dependiendo qué tipo de pseudohipoparatiroidismo tengamos, una disminución del AMP cíclico urinario. Bueno, no quiero aburrirlos mucho con esto, pero sí es de las cosas más interesantes. Bueno, han ido cambiando un poco estos tipos de pseudohipoparatiroidismo primario, pseudohipoparatiroidismo, pero lo que quería hacer hincapié aquí es que se hace la distinción entre estos tipos basados también en si tienen o no la osteodistrofia hereditaria de Albright, donde vamos a ver clásicamente que es un paciente con cara redonda, suelen ser bajitos, talla corta y lo que les muestro aquí es que tienen un acortamiento del tercer, cuarto o quinto carpianos. Como aquí notamos un acortamiento que vendría a ser del cuarto. Y aquí también notamos que hay un acortamiento del cuarto y del quinto metacarpiano. Y aquí notamos acortamiento del tercero, cuarto y quinto. Interesante esta osteopatía de Albright. Y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, del pseudohipopara 1A, su fenotipo es con osteodistrofia hereditaria de Albright y asociado a lo que conocemos, hipocalcemia con hiperfosfatemia, aumento de paratormona, disminución del AMP cíclico urinario, disminución del fósforo urinario y disminución del 1,25. Y en el pseudo hipoparatiroidismo primario, lo interesante en este caso es que tienen la alteración genética, sí,
pero solamente tienen el fenotipo, o sea, tienen la osteodistrofia hereditaria de Albright en términos de son bajitos, tienen la cara redonda y tienen estos acortamientos de metacarpianos, pero no tienen alteraciones ni en calcio ni en fósforo, es lo que llamamos el pseudo hipoparatiroidismo. Entonces tienen la cara en luna llena, obesidad, pueden tener la braquidactilia, calcificaciones en los tejidos blandos y pueden también tener retraso mental. Existen variantes del pseudohipoparatiroidismo que resultan en un trastorno clínicamente diverso con un grado variable de resistencia hormonal y manifestaciones esqueléticas. El pilar del tratamiento es la vitamina D activa, que es el calcitriol, y el reemplazo de calcio, que es lo mismo que haríamos ante un hipoparatiroidismo. Debido a la acción excesiva de la paratormona en los huesos, existe el riesgo de desarrollar enfermedades óseas hiperparatiroideas como la osteoporosis, y el tratamiento está dirigido a normalizar la paratormona sérica para minimizar ese riesgo. Y siempre el consejo genético es el 50% hay de probabilidad de transmitir la enfermedad a su familia. Nada más para un poco intentar dar un poco de forma a toda la presentación, las presentaciones que he hecho el día de hoy. Recordar que los motivos de consulta pueden ser astenia, parestesias, calambres, adormecimientos o incluso convulsiones. Y siempre hay que hacer la valoración de los síntomas y los signos de acuerdo a sus características, de cuándo empezaron, qué lo alivió, la forma de inicio de los síntomas, en qué zona del cuerpo le molesta más, en qué momento del día le molesta más. Clásico, por ejemplo, en las hipocalcemias que van al baño, se quedan un rato y los calambres aparecen cuando están sentados en la taza del baño. ¿Con qué se exacerba? He tenido casos de pseudo hipoparatiroidismo que se van a la altura y en la altura los síntomas de hipocalcemia empeoran y cuando regresan a la ciudad mejoran. Entonces, ese tipo de síntomas, tipo de información hay que hurgar en la historia clínica. Em, ya estos son síntomas clínicos para endocrinología en general, ya no va por la parte del calcio, pero sí los medicamentos que pueden alterar el calcio, los hago hincapié aquí, son la hidroclorotiazida, que incrementa la absorción de calcio a nivel urinario, los glucocorticoides, los inhibidores de bomba de protones, la inmunoterapia también se asocia a trastornos del calcio, el litio y los opioides. Y dentro de los medicamentos, como las vitaminas, ahí viene la vitamina A que puede generar hipercalcemia y la vitamina D que si los intoxicamos también podemos generar hipercalcemia y algunos antiácidos. Eh, Aquí nada más mostrarles los trastornos unguiales que podemos tener en algunos pacientes y aquí un videito de cómo les quería mostrar aquí los trastornos unguiales, el acortamiento que ya no solamente pasa en el metacarpiano, sino en el metatarsiano, del cuarto metatarsiano. Y en este caso, quería mostrar básicamente los trastornos unguiales. Mm, Este es el caso de una paciente con pseudohipoparatiroidismo con osteodistrofia de Albright, la hija y la mamá, y las dos tienen la fascia en luna llena, con talla baja, braquidactilia, pero aquí no se logra ver bien, pero sí tiene acortamiento del cuarto metacarpiano, como aquí. El cuarto metacarpiano bien cortito, para que lo consideren ya dentro de sus historias. Este es el signo de Chebostek. Pues pueden notar claramente que hacen la percusión y es un paciente, ustedes observan que aquí hace un paciente tiroidectomizado, se le hace la percusión sobre el nervio facial y claramente hace ese guiño, ¿no? Aquí algunos signos más que se los dejo para el recuerdo y este es un signo de Trousseau, insuflamos y al insuflar van a notar que el dedo gordo como que se esconde, ¿no? Y hace esa acción. No sé si se logró ver bien. Bueno, se insufla y lo que acabo de decir, ¿no? Se cruza el dedo gordo sobre los cuatro dedos. Aquí algunos ejemplos. Un paciente que viene por disuria, poliuria y lumbalgia, ¿no? Es una paciente de 45 años, de hace 6 meses nota dolor lumbar, que inicia durante la micción. Es un dolor tipo cólico, va y viene, se irradia hacia la ingle y le dan buscapina y con eso mejora un poco, pero la cerebralidad si era alta, con la buscapina bajó, y adicionalmente refiere a astenia progresiva desde hace aproximadamente 8 años. Entonces tenemos un paciente con un cólico renal, lo hospitalizan por litiasis renal,
le dan su buscapina condicional, pero tiene antecedentes familiares de litiasis renal bilateral en su papá. Entonces, lo que evalúan es, tiene una litiasis renal y hay que descartar siempre alteraciones del metabolismo del calcio. Uno, porque es mujer. Las mujeres solemos tener más trastornos de hiperparatiroidismo. Dos, está en edad, a partir de los 30 hasta los 60, es más frecuente tener hiperparatiroidismo primario. Tres, tenemos dos cosas que hemos visto en toda la charla, ¿no? Molestias renales, que este es un cálculo renal y tiene dolor lumbar, que podría no solamente ser derivado del cálculo, sino también de fracturas vertebrales. Y esta paciente sí entra para el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. Y espero haberlos informado bastante, que hayan tenido más preguntas, dudas. Y si tienen alguna duda, yo contenta de poderlas absolver a través del doctor Paz, que les pueda compartir mi correo electrónico y con gusto poder absolver sus dudas. Bueno, muchas gracias.